Hola, ¿qué tal amigos, suscriptores y hermanos testigos de Jehová? Quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en esta directa, la tercera parte, Satanás, el padre de la falsa Trinidad. Voy a esperar que se vayan conectando cada uno de ustedes. Satanás, el padre de la falsa Trinidad. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de Juan. ¿Qué pensaban los apóstoles? ¿Qué pensaban los discípulos? El propio Jesucristo en cuanto a Dios, al Padre, ¿no? Voy a esperar que se vayan conectando algunos de ustedes. Vamos a abarcar todo el Evangelio de Juan y vamos a poner a partir de las Escrituras con vamos a analizar ciertos pasajes bíblicos. Vamos a razonar algunos textos. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Voy a empezar diciendo que cuando Dios creó el ser humano, lo creó con una mente inteligente, con una memoria. Y dentro de esa memoria y dentro de esa mente hay una conciencia. Y esa conciencia nos ayuda a nosotros a razonar, meditar, entender, adquirir conocimiento y sabiduría para poder sobrevivir a este mundo. El Dios Todopoderoso nos hizo con una mente inteligente. Y cuando vamos al griego, la palabra mente viene del vocablo griego nous. Nous. Quiero leer aquí en el diccionario de William Vine expositivo de palabras del hebreo y del Nuevo Testamento. Según la cristiandad, dice que el término nous o nous es mente y aparece en el Strong 3563. Denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión y las de sentimiento, juicio y determinación. Eso es lo que explica o la raíz primaria etimológica del término nous, que implica el asiento de la conciencia reflexiva, de la facultad de la percepción, de la comprensión y del sentimiento, juicio y determinación. Que eso es lo que tenemos nosotros aquí en nuestro cerebro. Dios nos creó con la facultad de pensar, de entender, razonar, tener una conciencia, tener el libre albedrío de lo que está bien y lo que está mal. ¿Y por qué estoy comenzando a hablar sobre la mente?
O que si vamos, voy a utilizar la Reina Valera del 60 y quiero compartir con ustedes. Quiero compartir con ustedes el texto que aparece en 1 Corintios, según el apóstol Pablo. Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente? O sea, el nous del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí en este texto, en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, habla de la mente del Padre, de Dios y de la mente del Hijo. Y ahí Pablo utiliza el término griego o el vocablo griego nous, que significa intelecto, significa el asiento del conocimiento, de la sabiduría. Sin embargo, en la Santísima Trinidad, supuestamente, ellos dicen que hay un solo Dios en un cuerpo espiritual, pero dentro de ese cuerpo espiritual hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, el Padre tiene una mente, según 1 Corintios 2:16, también lo pueden verificar en Romanos 11:34. En 1 Corintios 2:16 habla de la mente del Padre y la mente del Hijo. La pregunta que vamos a hacer a los trinitarios es la siguiente. Esta unidad familiar, como dicen los trinitarios, Dios se compone de tres mentes: una mente para el Padre, una mente para el Hijo y una mente para el Espíritu Santo. ¿Tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, la misma forma de pensar, el mismo intelecto, la misma sabiduría, la misma conciencia, el mismo entendimiento? En una ocasión Pablo dijo, parece que había problemas en la congregación, y Pablo dijo que tuvieran mucho cuidado y que tuvieran una misma forma de pensar y que no hubieran divisiones entre ustedes, entre los cristianos. O sea, él habló a los cristianos del primer siglo que no podían tener divisiones en cuanto a conocimiento, en cuanto a doctrina. Sin embargo, en 1 Corintios 2:16 habla de la mente del Padre y la mente del Hijo. Y si la Trinidad se compone de tres personas divinas, en un solo Dios no puede existir tres mentes diferentes. Tiene que haber una sola mente. O sea que en esa mente, en ese Dios, hay una mente. Y esa mente no puede estar dividida en tres pedazos. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar. Voy a traer la colación, voy a ilustrar, ¿no? Físicamente. Esto es una naranja, ¿verdad? Una naranja. Pero esta naranja yo la piqué en tres pedazos. Por ejemplo, si decimos que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, como dice la fórmula trinitaria, tiene que haber tres mentes diferentes, no una solamente. Si yo a esta naranja que ustedes ven aquí, por ejemplo, le quito este pedazo, ¿verdad? Le quito la mente al Espíritu Santo, ¿verdad?
esa mente se queda media. Si yo le quito otro pedazo a la naranja, la mente del hijo, esa mente está incompleta. Esa mente está divisible. Pero si yo vuelvo a hacer la misma acción, uno los dos pedazos y después uno, los tres pedazos conforman la misma naranja. O sea, es un cuerpo completo, esférico. Aquí lo ven, ¿no? Entonces, a medida que vayamos desarrollando esta tercera parte, vamos a ir ejemplificando la mente, la forma de pensar, la forma de actuar de la mente del Padre, la mente del Hijo y la mente del Espíritu Santo, mediante esta naranja. Muy bien. Entonces, vamos a analizar ciertos textos en el Evangelio de Juan. Vamos a profundizar el Evangelio de Juan. Bastante texto vamos a mencionar y vamos a ir razonando. En muchas ocasiones Jesucristo dijo que él había aprendido de su Padre, el Padre le había dado mandamiento que decir, el Padre le enseñó, el Padre le recordó cosas, le dio testimonio de lo que tenía que hacer en la tierra. También la Biblia habla de que el Dios Todopoderoso envió a su Hijo. Y vamos a comenzar, ¿no? Razonando, buscando la lógica. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la mente de Dios? Por ejemplo, en la parte psiquiátrica, vamos a ejemplificar esto, ¿no? Esto es a modo de ilustración. Vamos a suponer, vamos a comparar la mente de Dios con la mente humana. Sin embargo, ha habido ciertas personas que han tenido trastorno de identidad disociativo, es como se llama, problemas disociativos, trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo es conocido como el desorden de personalidad múltiple. Y este trastorno, ¿no?, disociativo se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona. Cada una tiene su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. O sea, esta persona inventa en su mente ciertas personalidades que toman el control del comportamiento del individuo de forma rutinaria y están asociados también con un grado de pérdida de memoria más allá de la falta de memoria normal. Y eso es lo que significa el trastorno de identidad disociativo, según la psicología humana. O sea, hay personas que han tenido problemas mentales y reflejan en sí mismos varias personalidades de una forma bipolar. A veces un día tienen una personalidad, otro día tiene otra, y llegan al extremo de asociarse a otras identidades de personas dentro de sí. Pero esos son trastornos mentales que tienen los seres humanos por la imperfección. Pero la Santísima Trinidad lo vamos a comparar con el trastorno de identidad disociativo. La Trinidad tiene un problema, o sea, la mente del Padre, la mente del Hijo y la mente del Espíritu Santo, que son tres personas diferentes que forman el mismo Dios, tienen un trastorno. Esa Trinidad tiene un trastorno de identidad
disociativo. ¿Y por qué decimos eso? Porque vamos a ver pasajes donde Jesús está limitado en conocimiento, está limitado en sabiduría. Hay cosas que Jesucristo no lo sabe, que solamente lo sabe el Padre, ni mucho menos el Espíritu Santo. Para eso vamos a analizar ciertos textos con su contexto. Y vamos a comenzar con Juan capítulo 3, versículo 2. Si todos ustedes buscan Juan capítulo 3, ¿verdad? Versículo 2. Dice la Reina Valera, estoy utilizando la Reina Valera del 60, protestante. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo interroga a Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios, que fue enviado por Dios. Tú fuiste enviado por Dios. Bueno, supuestamente la Trinidad, y los apóstoles conocían la Trinidad, como dicen estos detractores, filósofos que salen en las redes sociales. Si Nicodemo practicaba la doctrina trinitaria, sería el zurdo que él le dijera a Jesús que él venía, que había sido enviado por Dios. Porque Dios no se puede enviar a sí mismo. Una parte de Dios, o sea, la primera persona de la Trinidad, no pudo haber enviado la segunda parte de la Trinidad, o la segunda persona de la Trinidad, porque Él es omnipresente, está en todas partes. Captan el punto, el sentido. Entonces, Nicodemo entonces estaría apostatando de la fe, porque si la Trinidad se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo en una familia en unidad, que no pueden ser divisibles, es indivisible, como una parte de la Trinidad va a enviar a otra. Carece de sentido. Ahí Nicodemo, que era judío, fariseo, entendía literalmente que Jesús era una persona diferente al Padre. Ahora, si vamos a Juan capítulo 3, siguiendo analizando el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que dio a su Hijo como sacrificio a la humanidad. Dios no se puede dar a sí mismo. Dios no se puede darse Él a sí mismo. Aparte, la palabra unigénito, monogenes, que según los trinitarios es único en su clase, el término monogenes no se lo aplica al Padre ni al Espíritu Santo. Entonces, si no se lo aplica ni al Padre ni al Espíritu Santo, entonces el Padre no es de la misma clase que el Hijo y el Espíritu Santo no es la misma clase que el Hijo. Ya hay una deficiencia en cuanto a la Trinidad. O sea, hermanos testigos de Jehová, cuando ustedes encuentren una persona que le diga que el término monogenes en Juan 3:16 dice que es único en su clase, entonces el Padre, como no se le aplica el término monogenes, unigénito, y el Espíritu Santo no se le aplica el término unigénito, no pueden ser de la misma clase que el Hijo. Son de clases diferentes. Y si son de clases diferentes, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello, admitiendo que el Hijo no tiene nada que ver con el Padre y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ahora, si pasamos a Juan 5, que habla acerca del paralítico de Betesda, en el versículo 19, los judíos sostienen una conversación con Jesús para interrogarlo, para desmoralizarlo. Y en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan,
Respondió entonces Jesús, o sea, los líderes religiosos, y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada. Escuchen, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Vamos a analizar varias cosas aquí en este versículo. En el versículo 19. Jesús le dice a los líderes religiosos que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. ¿Y por qué razón Jesucristo no podía hacer nada por sí mismo? Según los trinitarios dice que Jesucristo fue rebajado, se despojó a sí mismo, según Filipenses 2:6, ekenoxen es el término para despojarse, vaciarse, se vació de los privilegios, pero ahí no me responde la pregunta, porque ahí en el versículo 19 dice que Jesús está neutralizado completamente, que él tiene que pedirle permiso al Padre para él actuar y hacer las cosas. Si él es Dios, si Jesucristo es el Dios Todopoderoso, ¿cómo dice que él no puede hacer nada por sí mismo? Si él tiene poder, hizo milagros, multiplicó la comida, paró una tormenta, caminó por arriba del agua. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no podía hacer nada por sí mismo? Vamos a amplificar de nuevamente vamos a hacer la misma ilustración. Aquí está la naranja, ¿verdad? Esta es la mente de Dios Trinitario. Esta es la mente de Dios Trinitario, ¿verdad? Dice Juan 5:19. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Verdad? Quiere decir que la mente del Dios Trinitario está limitada porque esta parte de la mente, que es la mente del Hijo, se excluye de la autoridad. Y entonces queda la mente del Padre y del Espíritu Santo. Porque esta, que es el Hijo, dice que no puede hacer nada por su propia iniciativa. Entonces hay un bloqueo mental ahí. Hay una lucha. O sea, Dios, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hay una lucha interna. O sea, hay un trastorno de identidad. Hay un trastorno de identidad disociativo. Y recuerden que el trastorno de identidad disociativo es el desorden de personalidad múltiple. Esa personalidad o esa mente múltiple de tres mentes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una división mental ahí. Porque esta se excluye, porque esta no puede tomar determinar cosas porque no tiene la autoridad para hacerlo. O sea, está por abajo de las dos mentes, la mente del Espíritu Santo y la mente del Padre. Está fuera de mente. Por eso es que la mente trinitaria o el Dios trinitario padece de un trastorno de identidad múltiple. Trastorno de identidad disociativo. Vamos en el versículo 20. En el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahí en el versículo 20 vamos a explicar algo interesante. Muy bien. En el versículo 20 dice que el Padre le muestra todas las cosas que él hace. O sea, el Padre hace cosas que no las puede hacer el Hijo. Y después dice, y mayores obras que esta le mostrará. O sea que el Hijo está limitado ahí en conocimiento porque hay cosas que la posee solamente el Padre, que el Hijo no la sabe, no la posee. Entonces sigue la lucha
mental, sigue esa división, sigue ese trastorno de identidad múltiple dentro de la mente del Dios Trinitario. Porque el Hijo está limitado ahí. Y los trinitarios tristemente dicen que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, 100% hombre en la tierra. Porque él era el Emmanuel, el Dios con nosotros, de Mateo 1:23. Entonces, ¿por qué Jesucristo no sabía todas las cosas que el Padre le iba a mostrar? Y después le iba en el futuro a mostrarles más cosas. Entonces el Hijo está limitado. Entonces una parte de la mente de Dios está limitada. O sea, la mente del Padre lo sabe todo. Es omnisapiente. Pero Cristo no es omnisapiente porque no lo sabe todo. Entonces ahí la mente está dividida. Esa mente de Dios está dividida. Hay una contradicción. Seguimos en el versículo 22 del capítulo 5 de Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Tenía juicio el Hijo de Dios siendo el Dios Hijo en la tierra, sí o no? ¿O Dios no tiene juicio? El Dios Hijo no tiene juicio y el Dios Padre sí lo tiene. Ahí estamos viendo la deficiencia en cuanto a autoridad. Si vamos al versículo 23 del contexto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando habló con los líderes religiosos, con los fariseos, porque también, según los trinitarios, los fariseos conocían la Trinidad en el primer siglo. Pero ¿por qué Jesucristo no menciona a la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué no honra al Espíritu Santo? El texto debería decirnos, o sea, que Cristo ahí fue mentiroso. Si vamos a pensar que Jesucristo enseñó la Trinidad y que Cristo forma parte de la Trinidad, entonces Cristo mintió a los fariseos, porque él tenía que haber mencionado a la tercera persona de la Trinidad. Él dijo: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Por qué Jesucristo omite al Espíritu Santo ahí? Neuma haio. Porque el texto nos dice: el que honra al Hijo, no honra al Padre y al Espíritu Santo que lo envió. Se excluye al Espíritu Santo en el versículo 23. Si vamos al versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Ahí se complica más la cosa para los trinitarios. Este texto complica a un trinitario. Compromete a un trinitario a responder con lógica. No puedo ya hacer nada por mí mismo. Según oigo, y así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces el Dios Hijo no tenía voluntad. O sea, la mente dividida. Volvemos de nuevo, ¿verdad? Volvemos de nuevo a ejemplificar la mente de Dios, la mente del Padre, la mente del Hijo y la mente del Espíritu Santo, ejemplificada en esta naranja. Dice el texto en el versículo 30: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. O sea, vamos a quitar esta parte de la mente de Dios, que es la mente del Hijo, ¿verdad? Se quedó la mente del Espíritu Santo y la mente del Padre. Pero es que ahí no menciona al Espíritu Santo tampoco. Dice aquí que no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió el Padre. ¿Por qué Jesucristo vuelve a excluir, vuelve a omitir al Neuma haio, o sea, al Espíritu Santo? Entonces quitamos la voluntad del Espíritu Santo, porque en ningún lugar de la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene voluntad, su propia voluntad. Aquí está, la quitamos. Entonces nos quedamos nada más con la tercera parte de la naranja, la mente del Padre.
Entonces se dan cuenta de que la Trinidad es satánica, que es una doctrina diabólica, demoníaca. Eso es lo que están transmitiendo estos apóstatas, detractores, teólogos, apologistas que salen en las redes sociales defendiendo de que hay tres personas divinas en un solo Dios. Entonces dice aquí que Cristo no tiene voluntad en el versículo 30, capítulo 5 de Juan. No tiene voluntad propia, no tiene voluntad. Entonces Dios Hijo, que estaba 100% Dios y 100% hombre en la tierra, no tenía voluntad propia. No podía decidir por sí mismo. Porque la mente trinitaria, la mentalidad trinitaria de ese Dios es una mente trastornada de identidad disociativo. Tiene problemas mentales ese Dios trino. Ahora, si vamos al versículo 31, seguimos con el contexto. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dice el versículo 32. Otro, hablando de otra persona, es el que da testimonio acerca de mí, o sea, el Padre. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Así que Jesucristo no puede dar testimonio. Él dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. O sea que el testimonio que vale es el del Padre, no es el del Hijo. El que vale es el del Dios Padre, pero el del Dios Hijo no vale. Pero sin embargo, Jesucristo vuelve a omitir al Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo no dijo en el versículo 31 que el testimonio del Espíritu Santo también era válido? Lo omite nuevamente. Entonces hay una lucha mental ahí. En la misma mente hay un desorden de personalidad múltiple. El Dios Trinitario tiene un desorden, trastorno de personalidad múltiple. Hay una lucha interna. Uno sabe más que el otro no tiene conocimiento, el otro no tiene propia voluntad, pero el otro sí tiene voluntad. Hay una división mental ahí trinitaria en la mente del Dios trino. Hay una mente tripartita, como dicen los trinitarios, que el cuerpo se ejemplifica como cabeza, tronco y extremidades. O sea, el cuerpo humano es tripartita o tripersonal. Pero la mente tripartita de Dios tiene un desorden, tiene un trastorno de personalidad múltiple. Porque hay división interna mentalmente en el Dios trino. Una parte de la mente sabe más que la otra, y la otra no tiene conocimiento, no tiene voluntad, decisión propia. Da risa pensar en un Dios trino cuando realmente todos estos versículos, todos estos textos están atropellando, aplastando la filosofía trinitaria. Solamente con la lógica, sin ir al griego, sin ir al hebreo, con la lógica, fulmina completamente de que haya un Dios en tres personas, en unidad. Dice el versículo 36 del capítulo 5 de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice el propio Jesús, o sea, estamos hablando para los trinitarios del Dios Hijo. El Dios Hijo dice que habían obras que el Padre le había dado al Hijo para cumplirlas. ¿Qué obras fueron las que el Padre le dio? Si Jesús es la misma persona
si el Dios Hijo es lo mismo que el Dios Padre y es la misma persona, ¿qué lógica tiene que una parte de la Trinidad, llamado Dios Padre, le dio obras a otra parte de la Trinidad que es el Dios Hijo? ¿Se dan cuenta que la Trinidad es un cuento de hadas? Es una mitología, es un mito. Como el ave fénix, como Hércules, como Aquiles, como el centauro, Pegaso, todos esos cuentos mitológicos y fábulas que existen en las religiones paganas, lo mismo sucede con la Trinidad. La Trinidad es una fábula, es un cuento falso. Y ellos quieren hacerle ver ese cuento falso a las personas del mundo. Y las personas del mundo crean en su mente una fantasía de que existe un Dios en tres personas, pero al mismo tiempo son tres personas diferentes, pero al mismo tiempo es Dios. Es como un trabalengua, ¿no? Ahora, el versículo 37, seguimos en el contexto. O sea, ya estamos viendo, si vamos a razonar como los trinitarios, ya estamos viendo ya que Jesucristo tiene problemas mentales. O sea, Dios Hijo tiene problemas mentales de desorden de personalidad múltiple. Muy bien. Dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cómo es posible que Dios Padre dé testimonio de Dios Hijo si es la misma persona? No tiene sentido eso. Pero aparte, aquí en el versículo 37, Jesucristo vuelve a rechazar, vuelve a excluir y vuelve a omitir al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahí en el versículo 37. ¿Dónde está? Que no lo veo. Entonces Jesucristo está siendo un Dios injusto porque no menciona a su tercera parte, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. No la menciona. Se dan cuenta que es una estupidez creer en ese cuento de hadas que es la Trinidad. Ni un niño de 5 años que vaya a la primaria se cree ese cuento. Ahora, si vamos al versículo 45 del capítulo 5 de Juan, ya finalmente el capítulo 5, dice: no pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre, y hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice que no pensáis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. ¿Cómo él va a acusar a los líderes religiosos delante del Padre si él es el mismo Dios? Ahora, si pasamos al capítulo 8 de Juan y vamos al versículo 17 y 18, hay algo interesante. En Juan 8, 17, 18 dice: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Dice el 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Y por qué dice que el Espíritu Santo no da testimonio de Cristo? Y dice en el versículo 17 que el testimonio de dos hombres es verdadero. Pero no habla de tres testimonios, de tres hombres verdaderos. Habla de dos, del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no aparece por ningún lado. Entonces quiere decir que hay animosidad, hay tirria, envidia. O sea, el Dios Padre y el Dios Hijo le tienen envidia al Espíritu Santo porque no los menciona. No son imparciales. Ahí estamos viendo la
personalidad múltiple, distorsionada de la mente trinitaria de Dios. Si vamos al versículo 28, se complica más la cosa para los trinitarios. En el versículo 28 dice: y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Dice que el Padre enseña al Hijo, o sea, el Dios Padre, primera persona de la Trinidad, le enseñó a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces quiere decir que el Hijo tiene un conocimiento limitado. El Dios Hijo tiene un conocimiento limitado comparado al conocimiento y la sabiduría del Dios Padre. Entonces, ¿de qué está padeciendo el Dios Trinitario? De un trastorno de identidad disociativo, que es el trastorno que tienen las personas que tienen problemas mentales en la esfera de la psicología y psiquiatría, que son las personas que ustedes ven por la calle que hablan solo y ejercen una personalidad múltiple. Es como si estuviera hablando con otra persona. Parece que el Dios Trinitario le pasa eso. Cuando Cristo le oró al Padre, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando Cristo también lo iban a empalar, ¿no? Para los trinitarios, para la cristiandad lo iban a crucificar. Dice que le oró y le pidió al Padre que pasara esa copa. Cristo entonces estaba lunático, estaba hablando consigo solo, él mismo. Se estaba hablando a sí mismo. Entonces parece que Cristo tenía problemas mentales. Si él era el Dios Trino. Se estaba hablando él solo. Se estaba orando a sí mismo. La Trinidad carece de sentido porque Satanás la inventó para distorsionar y oponerse a la palabra de Dios, que es santa y sana, y para blasfemar en contra del Dios Todopoderoso Jehová. O sea, Satanás inventó la Trinidad para burlarse y difamar el nombre y la personalidad del Dios Todopoderoso Jehová. Entonces dice que el Padre enseñó al Hijo. Si Cristo es Dios y lo sabe todo, es omnipotente, como dicen los trinitarios, ¿qué necesidad tuvo una parte de la Trinidad enseñar? Vamos a amplificarlo de nuevo. Vamos a ver aquí. O sea, esta es la mente del Dios Trinitario. O sea, esta parte, la parte esta que es la mente del Padre, enseñó a una segunda parte de la mente que es el Dios Hijo. O sea, dentro de la mente de Dios, del Dios Trinitario, hay una parte de esa mente que está limitada, que es la mente del Hijo. O sea, hay una parte que tiene más conocimiento y la otra parte no tiene conocimiento. Es como los autistas. Ustedes saben que los autistas son personas que desarrollan una parte del cerebro, pero hay una parte que está limitada, que es la parte que ellos cometen torpeza. A lo mejor ellos pueden desarrollar, son personas que psicológicamente desarrollan habilidades como la pintura, quizás una lectura o escultura, pero son torpes en otra cosa. Entonces la mente de Dios Trinitario es torpe. Una parte es hábil, pero la otra parte es neófita. Y eso es lo que pasa con la mente de Dios Trinitario. Ahora, vamos al versículo 38 del capítulo 8 de Juan. El 38 dice de esta manera: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Fíjense la parte A del versículo 38. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Dice que Jesús habla
da testimonio de lo que ha visto acerca del Padre. Si Él no tiene necesidad de ver a nadie, si Él es el mismo Dios, es el mismo Padre, es el mismo Espíritu Santo, es de la misma sustancia, según como dicen los trinitarios en Hebreos 1:3, es de la misma hipóstasis. Hipostasis es la palabra griega para sustancia, la misma naturaleza, la misma esencia. Entonces, ¿cómo Cristo va a decir en el versículo 38 del capítulo 8 de Juan que yo hablo lo que he visto acerca del Padre? Eso es absurdo. Ahí Cristo está mintiendo o no. Si Cristo es el Dios Hijo, le está mintiendo a las personas cuando le predicaba. Es un Dios trinitario mentiroso, calumniador, falso, habla falacia. Ahora, en el versículo 42, dice, Jesús entonces le dijo, o sea, hablando con los líderes religiosos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, esa parte espiritual, que es el Dios Padre, envió al Dios Hijo, formándose la otra parte material, y fue introducida en el vientre de una mujer llamada María. La sustancia no se puede dividir, Dios no es divisible, sin embargo hay una división ahí. O sea, una parte de la Trinidad se quedó en el cielo, que es el Padre, y la otra parte fue enviada por la parte del Padre a la tierra para salvar la humanidad. Entonces Jesucristo no fue sincero con los fariseos. Si vamos al versículo 45, Jesucristo sigue hablando, sosteniendo este diálogo con los fariseos, con los líderes religiosos, y a mí porque digo la verdad no me creáis. En el 8:45, ahora dice el 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorificará, o me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hay dos cosas de análisis. Cristo dice que si Él se glorifica a sí mismo, su gloria no es válida. Tiene que esperar que el Padre lo glorifique a Él. Entonces, ¿cómo es posible que Jesucristo, siendo Dios, no se puede glorificar a sí mismo si Él es Dios Todopoderoso? Tiene que esperar la parte de Dios Padre que lo glorifique a la parte de Dios Hijo. ¿Se dan cuenta que la Trinidad es una estupidez humana? Es un invento humano, pero Satanás es el padre, el inventor de la Trinidad. Aquí dice, ahora en el versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cristo está diciendo que Él lo conoce, y si no lo conoce es mentiroso. Pero parece que el Dios Trinitario sí mintió, porque Él dice que conoce. Si tú conoces a alguien, es que ese alguien no eres tú. ¿Captan el punto? De cómo la filosofía satánica se infiltraba en las mentes de estos pastores, de estos teólogos que salen en las redes sociales. Vamos a Juan 10:29. Vayan buscando en su Biblia Juan 10:29. En Juan 10:29 es otro texto que los trinitarios no pueden responder. En Juan 10:29
Dice nuevamente Jesús, mi Padre que me las dio, o sea, las ovejas, ¿no? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el versículo 27 del contexto habla de las ovejas escuchan mi voz, pero dice que esas ovejas el Padre se las dio. Si Cristo es el pastor y las ovejas son de su pertenencia, ¿qué necesidad tiene la Biblia de decir que el Padre le dio las ovejas si Él es Dios? Él es el Dios Todopoderoso, Él es Emmanuel. Dios está con nosotros. Ese es el texto preferido de los trinitarios. Mateo 1:23. Entonces quiere decir que Jesucristo, el Dios Hijo, no tiene potestad de las ovejas. Porque depende de que el Padre, el Dios Padre, le dé permiso al Dios Hijo para obtener esas ovejas. ¿Entienden el punto? Vamos a Juan 12. En el capítulo 12 de Juan, el versículo 49 y 50 habla de esta manera. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense, vamos a razonar un poco aquí. Vamos a buscar la lógica, el entendimiento de la Biblia, de la hermenéutica. O sea, sacarle el zumo a este texto. En el 49 dice que el Padre le dio mandamiento al Hijo de lo que ha de decir. ¿Qué mandamiento? Si Jesús es el Dios Todopoderoso y Él fue el que inventó los mandamientos, según como dicen los trinitarios, que Jesús era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento y que Jesús es el Dios Todopoderoso y le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ¿cómo es posible que Jesús tenga que esperar que Dios Padre le dé autoridad, le dé mandamientos, le dé leyes para que Jesucristo, el Dios Hijo, ejecute y así cumplir la obra, el propósito de Dios? Eso es absurdo, es paradójico, inconsistente. Pensar que existe una Trinidad. Solamente con la lógica, con todos los textos que yo he mencionado, la lógica nada más, sin ir al hebreo y al griego, ya están refutados los trinitarios. Porque la ideología satánica es que Jesucristo estaba rebajado en la tierra, pero tenía una condición de 100% Dios y 100% hombre. Entonces, los textos que a él no le favorecen, que a ellos no le favorecen, Cristo era 100% hombre. Y los textos que le favorecen a él, entonces Cristo era 100% Dios. Por ejemplo, vamos a ejemplificarlo. Juan 1:1. El verbo se hizo carne y el verbo era Dios en la tierra. Mateo 1:23, junto con Juan 1:1, Dios está con nosotros. Ahí Jesucristo era 100% Dios, no era 100% hombre. ¿Por qué le favorece a ellos? Porque Juan 1:1 y Mateo 1:23 habla de que Jesús se le aplica el título de Dios. Muy bien. Ahora, si buscamos los textos que yo he mencionado, que no tengo, que el Hijo de Dios no tiene iniciativa, que el Padre le enseña, o sea que Cristo está limitado, porque si vamos, por ejemplo, al texto de Marcos 13:32, que dice que nadie lo sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre, que ni el Hijo ni los ángeles saben el día y la hora. Entonces, Marcos 13:32, los trinitarios dicen que ahí Cristo estaba en su condición humana, que era 100% hombre. Entonces, son unos descarados. Los trinitarios son unos descarados, sin vergüenza, inicuos, tienen iniquidad, porque Marcos 13:32 dice que ni la hora ni el día lo sabe Jesucristo. Y si Jesucristo es el Dios Todopoderoso, es la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, ¿cómo no va a saber la hora de ejecución del día final?
El texto de Marcos 13:32 los refuta contundentemente a ustedes, amigos trinitarios. Y Apocalipsis 1:1 dice que una revelación que Dios le dio a Jesús para sus enemigos. Y si Cristo y el Padre tienen la misma forma de pensar, tienen el mismo conocimiento, el mismo entendimiento, el mismo intelecto, la misma sabiduría, ¿cómo una parte le va a revelar a la otra parte? Se dan cuenta que todo es una mentira. La Trinidad es una mentira. Vamos a seguir. Vamos al texto ahora de Juan, capítulo 12. El contexto, leímos el 49 y el 50. En el 49 dice que le había dado mandamiento el Padre. Y después en el 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero como el Padre le va a decir cosas a una parte de la Trinidad, si ya él ya sabía ya, si Dios lo sabe todo, es omnisapiente, como dicen los trinitarios, no tiene necesidad que una parte de su ser, son tres personas diferentes, el mismo Dios, una parte le está diciendo lo que tiene que hacer a la otra. No engañen más a la gente, falsos trinitarios. No engañen más a la gente. Ustedes están creando una película de ciencia ficción. Como la película de Transformers, el robot. Me acuerdo del video de la segunda parte, el robot que se convirtió en el carro, pero sigue siendo el mismo objeto. Sigue siendo el mismo robot. No digan más mentiras, más falacias. Ustedes tienen ideas diabólicas. Porque ustedes proceden de su padre el diablo, Juan 8:44. El diablo es el padre de la Santísima Trinidad, el que le dio origen a la Santísima Trinidad y el que sigue engañando a todos ustedes con la Santísima Trinidad. Seguimos. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 1. Y este texto, ojo con este texto, para mis hermanos testigos de Jehová. Dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Dice ahí que había llegado para que pasase o llegara de este mundo al Padre. O sea, la segunda parte de la Trinidad estaba en la tierra, ¿no? Volvería a unirse. Vamos a ejemplificarlo nuevamente. Recuerden que este es la mente del Dios Trino. La mente de Dios Trino que se divide en tres partes. La mente del Padre, la mente del Hijo y la mente del Espíritu Santo. Esta parte está en la tierra, que es la mente del Hijo, del Dios Hijo. Pero las otras dos partes están en el cielo. Porque la tercera mente del Dios Trino, que es la del Espíritu Santo, todavía no sería enviada hasta que subiera la otra parte. O sea que esta parte dice ahí en el versículo 1 del capítulo 13 de Juan que habiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase a este mundo al Padre, y hay otro texto que dice que el Hijo salí del Padre y volverá al Padre. O sea que esta volvería no y se une, se acopla como si fuera una nave espacial. ¿Hasta cuándo es la mentira? Eso da risa. Ustedes dan risa. Dan risa con esas estupideces diabólicas. ¿Quién le va a creer eso? Habrán personas que le crearán a ustedes, o sea, creerle a ustedes, pero a mí no me van a convencer de eso. Porque los textos van en contra de la lógica. Rechazan la filosofía trinitaria completamente. Vamos a seguir. Vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14, versículo 10.
Muy bien. Juan 14, versículo 10. En Juan 14, 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Los trinitarios utilizan este texto de Juan 14:10 para decir que el Padre está en Jesucristo. O sea que literalmente el Padre está adentro, porque hay una unidad de sustancia. Y si está adentro, ¿quién estaba en el cielo? Cuidando el trono de Dios. El Espíritu Santo estaba cuidando ahí. Pero dice que no habla por su propia cuenta. O sea que Cristo no tiene ni voz ni voto para decidir las cosas. Tiene que depender del Padre. Entonces se dan cuenta que hay una división, hay un desorden de personalidad múltiple. El Dios Trino padece de trastorno de identidad disociativo. En Juan 14:23 sigue diciendo Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre no tiene necesidad de glorificarse en el Hijo, si Él es Dios. ¿Y por qué ahí Cristo vuelve a omitir al Espíritu Santo? En todos los pasajes que yo he mencionado, Juan 3:2, Juan 3:16, Juan 5:19, Juan versículo 20, 22, 23, 30, 31, 32, Juan 17:18, Juan 28:38, 44, 45, Juan 10:29, Juan 12:49 y 50, Juan 13:1. Todos los textos que yo he mencionado, siempre Jesucristo omite la tercera persona de la Trinidad. No aparece por ningún lado. No aparecen. Entonces, estos trinitarios soberbicos, que son soberbios, quieren hacerle ver a las personas de que es una realidad esta doctrina, cuando realmente no fue enseñada por los apóstoles. En ningún momento Jesucristo lo dijo: yo soy la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes tienen que fundamentar esa doctrina. Ustedes tienen que expandir esa doctrina. Yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca lo admitió. Ni mucho menos, ni los líderes religiosos le dijeron a Cristo que formaba parte de la Trinidad. Ni los apóstoles, ni los mismos prosélitos, ni los gentiles. Se les enseñó la Trinidad. No existe. En el cristianismo primitivo de los apóstoles y los discípulos, no existe. No engañen más a la gente. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes son unos cobardes. Porque ustedes están apostatando de la fe. Ustedes están enseñando apostasía. Pero eso es profético. Porque Cristo dijo que no menos que venga la apostasía, el hombre del desafuero, no vendrá el fin. Ustedes son parte de la apostasía. Falsos trinitarios. Seguimos. En Juan 14:24 dice: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice que Cristo no tiene palabra. ¿Cómo Dios, el Dios Hijo, no va a tener palabra, testimonio para proclamar el reino de Dios? O sea, esa palabra no es de Él. Entonces la mente de Dios sigue teniendo deficiencia. Sigue habiendo un problema de desorden de personalidad múltiple. Sigue habiendo un trastorno de identidad disociativo, que es el problema que tienen los seres humanos cuando tienen problemas mentales, que tienen personalidad múltiple. Tienen una confusión mental. El Dios Trino tiene una confusión mental. El Hijo no tiene iniciativa, no sabe ni dónde está parado. El Espíritu Santo ni da ni voto ni nada. Y el Padre es el que siempre tiene la iniciativa, tiene el poder, tiene la autoridad para mandar las otras dos partes de la Trinidad: el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. No engañes más con esa mitología.
con esa filosofía humana. Recuerden que Pablo dijo, voy a buscar aquí, en Colosenses 2:8, mira que nadie los engañe por medio de la filosofía. La Trinidad es una filosofía. La palabra filosofía es un término compuesto que viene de filos y sofía, amor a la sabiduría. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. La Trinidad es una doctrina de hombre, no viene de Dios, ni mucho menos del Hijo de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La Trinidad es inventada por el mundo, viene de civilizaciones paganas, de los sumerios, de los egipcios, de los persas, los babilónicos, los romanos, los griegos, del hindú, el hinduismo, viene del paganismo que se infiltró dentro del cristianismo. Lo dice la historia, lo conforma la historia. Dice Juan 14:31. Juan 14:31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos aquí. Dice que el Padre lo mandó a hacer las cosas. ¿Y por qué el Espíritu Santo no mandó al Hijo? ¿Por qué sigue omitiendo Jesucristo a la tercera persona de la Trinidad? Es mi pregunta. Juan 15:15. En Juan 15:15 dice, yo no llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre, os le he dado a conocer. Dice que Jesús en el cielo escuchaba las cosas que el Padre le decía. Entonces, vamos de nuevo, vamos a ver aquí, vamos a amplificar de nuevo la naranja, ¿no? Y vamos a explicar, ¿no?, el versículo 15. Dice que una parte, el Hijo escuchaba los consejos de su Padre. Lo escuchaba. ¿Puede Dios oírse a sí mismo? ¿Darse testimonio a sí mismo? ¿Puede usted hablarse a sí mismo y escucharse a sí mismo? Que otra persona le hable. Y esa persona que le hable ser la misma persona. Si su padre le habla y le da su consejo, usted puede ser su padre, o puede ser su madre, su hermano, su amigo, su familiar. Es absurdo. Eso es un disparate. Y si seguimos, está también Juan 16, 27 y 28, Juan 17, 1, 3, 4, de 6 al 24, donde hay deficiencia en la mente de Dios. Así que el Dios Trino es una falsa, es una falacia, es una doctrina diabólica, satánica. Y el Dios Trino es lunático, tiene problemas mentales, porque tiene un desorden de identidad múltiple. Así que, hermanos, este video lo pueden compartir con personas que están confundidas, con personas que están aprendiendo. Si tienen un estudio de otra iglesia o otra denominación, ustedes les pueden brindar este video para que puedan salir de duda, ¿no?, de esta falsa filosofía que es la Santísima Trinidad. Un saludo para todos ustedes, suscriptores, amigos testigos de Jehová, y seguimos. Pronto haré la cuarta parte de Satanás, el padre de la falsa Trinidad. Saludo para todos ustedes, que tengan una feliz noche con su familia y seguimos adelante en batalla, en esta batalla espiritual contra demonios, contra potestades y contra Satanás el diablo, que han engañado mediante esta filosofía extraña, esta filosofía de hombre y esta filosofía antibíblica. Hasta luego.